de volver al Edén. Nuevamente, acordaos de la primera palabra, Bereshit, acordaos de la primera letra, que es una tienda, es una casa, es un hogar, una familia. Es la historia de Dios con nosotros, compartiendo una misma vida de amor, de conocimiento mutuo. Se trata de intentar regresar a estos orígenes. Restaurar el Edén. Las iglesias católicas, los templos, los sagrarios, la historia del templo hasta que desaparezca con Nabucodonosor, siempre es un intento de volver ahí. Y el sagrario es el Edén. Bueno, hemos visto unas consecuencias en personas que no eran normales. Hemos visto consecuencias de esta herida, de esta desobediencia, incitada por un ser externo, tan inteligente, tan libre, pero que es envidioso, en dos personas que no son como nosotros. Nosotros no hemos nacido tan buenos como Adán y Eva. Nosotros desde pequeñitos, pues nos pasa esto, que intentamos querer a las personas que nos rodean, pero un día estamos de muy mal humor y además no sabemos a veces ni por qué. Y a lo mejor ibas a P3 y le diste un bofetón a la compañera del lado y no te había hecho nada. O a lo mejor te lo dio ella a ti y te entró un resentimiento desproporcionado, unas ganas desproporcionadas. Pero Adán y Eva no eran así, y por primera vez aparece en alguien como nosotros. Aparece las consecuencias del pecado sobre gente como nosotros. Caín y Abel son los dos primeros hijos de Adán y Eva y son los primeros seres humanos normales, o sea, que nacen con la herida. Aquí tenéis a Caín y Abel, un cuadro muy bonito. ¿Tú quién crees que es Caín y quién crees que es Abel? Caín desde la derecha. Caín, este es más malo, ¿te parece? Este es como más malo, ¿no? ¿Pero este es bueno? O sea, está bien hecho el cuadro, a mí me gusta, porque la historia es que Abel era bueno, pero no era como Adán y Eva. O sea, que Abel tendría su puntito también. Entonces, aquí, pues posiblemente, no lo sé, no sé cuál es Caín, cuál es Abel. La cuestión es que Eva, en un primer momento, tuvo un hijo que se llamó Caín, que quiere decir adquirir. He tenido un hijo, lo he tenido yo, lo he adquirido, y le llamó Caín. Y tuvo un segundo hijo que se llamó Abel, que quiere decir efímero, como un suspiro. Y el relato está súper condensado, es muy breve, pero Jordan Peterson, sabéis todos quién es, supongo, tiene un vídeo de 3 horas que tiene no sé cuántos millones de visualizaciones solo con este versículo de la Biblia, solo con 2 frases de la Biblia. Y él reconoce que en su experiencia clínica como psicólogo durante un montón de años, profesor universitario, que aquí hay un relato profundamente verdadero del corazón humano, ¿no? Y con el curso del tiempo no se nos dice nada más de Caín y Abel, qué les pasó con 3, con 4, con 5, no sabemos cuándo, pero pasó un tiempo y el relato es muy denso. Caín trajo el fruto de la tierra como ofrenda, como minjató, es una ofrenda que luego aparecerá en el templo, como ofrenda a Dios. No se dice que sea una mala ofrenda, no se dice que él estuviera de mal humor, que no se dice nada malo, simplemente
fruto de la tierra, como ofrenda a Dios. Le ofrece algo a Dios. Y Abel, es que aquí está esta barra que no deja ver aquí la traducción, ya os lo digo. Abel trajo también él su ofrenda de sus primogénitos. Y abajo pone, y con sus grasas, de sus primogénitos y con sus grasas. Hay un problema, hay una herida en el corazón, hay una serie de problemas que afrontar en la vida, y Caín no hace nada, no hace lo que sería proporcionado y necesario, que es una ofrenda verdadera, es un afrontar la realidad, mi sufrimiento, mi dolor, los problemas, afrontarlo para solucionarlo y afrontarlo de verdad, con responsabilidad. Esto sirve pues, para los problemas matrimoniales, problemas padre-hijo, los problemas con cualquier cosa. Abel trajo lo mejor de sus rebaños. Los primogénitos, las primicias, quieren decir lo mejor. Quiere decir que él iba en serio. Él afrontó sus problemas, los que fueran, darle culto a Dios como él merece, y ofreció lo mejor que tenía. Y cuando tú ofreces, además, lo mejor, las primicias, a veces ofreces todo lo que tienes y no sabes si vas a tener más. Si vosotros el primer año que os contraten, tenéis un contrato de un mes, y os pagan, vamos a poner, no sé, vamos a poner algo chulo, ¿no? 2.500, ¿no? Está mal para empezar, ¿no? Bastante, no está mal. 2.500, ¿te parece bien? Pero imagínate que tú tienes un contrato de un mes y tú dices, Señor, yo te ofrezco mis 2.500 y yo no sé si el mes que viene el contrato me lo van a prorrogar. Eso es lo que hizo Abel. Ofrecer lo primero que tenía y lo mejor de lo que tenía. Y al final esto se puede aplicar a muchas cosas. Los problemas no se vencen apartándolos y haciendo algo parcial como Caín, que no lo dice, pero ya se entiende. ¿Cuál es el problema de Caín? Pues aquí no pone que él no ofreciera sus primicias, pero por contraste se aprecia. Caín no afrontó su problema, el de los demás, sus problemas con Dios, ofreciendo las primicias de su cosecha, sino que probablemente a medias, obviando los problemas que tenía que afrontar, pues ofreció no lo mejor, sino otras cosas. Es que ¿alguien sabe cómo se quita esta barrita? Bueno, es igual. Bueno, os lo explico. Y miró. Hay muchas maneras de decir miró, pero esta no es mirar de cualquier manera, sino que es contemplar, fijándose. Y miró Yahvé a Abel y a su ofrenda. Aquí veis como el dedo de Dios señala a Abel, que tiene aquí un corderito, un primogénito con sus grasas. Las grasas es lo mejor, es lo mejor, y las grasas tenían una especial importancia en los sacrificios del templo. Por eso se dice las grasas. Lo mejor, y en cambio el dedo le señala, pero Caín no es señalado por el dedo de Dios. Dios miró. Y a Caín y a su oblación no lo miró.
no es que Dios dijera, hombre, esto no está bien, no me gusta. No, es que ni siquiera le miró. Y esto, otra vez, tiene una traslación muy verídica, como os he dicho, lo de Jordan Peterson lo explica, ¿no? Dios no te va a bendecir, no lo va a mirar, porque tú mismo no estás mirando a tu problema, lo estás intentando evitar. Y a Caín y a su oblación no miró Dios y se encendió, se airó, se llenó de ira Caín. Mucho, se llenó mucho de ira. Y su rostro, y se cayó su rostro, se le cayó el rostro. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene que pedirle perdón a alguien por algo y no lo hace? Cuando alguien hace algo malo, el rostro se decae, en cambio el rostro se levanta cuando has pedido perdón, cuando has ayudado a quien tenías que ayudar, cuando el rostro se levanta. Pues el rostro de Caín se cayó. Y por dentro estaba ardiendo. Este verbo significa que estaba ardiendo por dentro, de ira. No tenía motivos porque no había hecho lo que tenía que hacer. Muy pocas palabras para muchas cosas. Dios otra vez, como a Adán y a Eva. Dios de momento no va a hacer nada, solo pregunta. ¿Por qué te enciendes? ¿Por qué ardes por dentro? ¿Por qué se te cae la cara? ¿Acaso si no haces el bien será aceptado? Dios sabe lo que va a pasar. Algunas igual no lo sabéis, pero va a pasar algo muy malo. Va a pasar un pecado terrible y Dios lo sabe y lo que está haciendo es preguntar. ¿Por qué te incendias así? ¿Por qué estás decaído? ¿No sabes que si haces el bien será aceptado? Mira el pecado. Lo que estás a punto de hacer es como una fiera salvaje que está acechando a la puerta. Es una fiera que te codicia a la que tienes que dominar. Está irritadísimo, está ardiendo de ira contra Dios, sobre todo de envidia contra su hermano. La envidia, que es tan frecuente, es una tristeza por el bien ajeno. Cuando a alguien le hacen, alguien que es como yo, le dan un premio, le felicitan más, aparece esta consecuencia de la herida, que es la envidia, es una tristeza. Me pone triste porque a él le han hecho un bien. Por eso está triste y ardiendo Caín. Y Dios le dice una frase. A la puerta está yaciendo el pecado. O sea, el pecado lo tienes a la otra vuelta de la esquina. Está ahí mismo. El pecado va a llegar. Pero al mismo tiempo es una promesa o es un signo de salvación. Porque jatar, pecado, es también la ofrenda por el pecado. O sea, en cada pecado que hacemos, hay una ocasión de salvación. El sábado estuve en el cenáculo, que voy de vez en cuando, hay unos chicos drogadictos y, bueno, son chicos que hay una cosa muy mala que les ha pasado, pero que misteriosamente si no les hubiera pasado eso, no hubieran descubierto
cosas muy importantes. Y curiosamente, de un pecado, pues Dios ha hecho de eso objeto, el medio de su salvación. Caín no hace caso de las preguntas, la sugerencia de Dios y le dice a su hermanito, el efímero, el pastor bueno, Abel, vamos afuera. Lo sacó. Aquí veis cómo Dios acepta el sacrificio de Abel y no el de Caín. Lo sacó y Tiziano nos pinta como Caín mató a Abel. Es una tragedia enorme porque por primera vez corre sangre humana por la tierra. Sangre derramada, un asesinato y además por parte de un hermano. Y Jesús dirá, se os ha dicho que no matarás, y os digo, todo aquel que le llama imbécil o odia en algún momento a su hermano, en su interior, en cierto modo, ha cometido un asesinato, o desearía algo malo para el otro. Esta es la consecuencia de esta herida. Es algo muy real, otra vez, es ese misterio, este reto a nuestra razón. La revelación divina nos explica esta historia, pero de algo que es innegablemente real. Hay gente que mata, hay gente que hace daño a los demás, hay gente que os quiere hackear el teléfono para hacer cosas muy malas. Si Dios sabe lo que va a hacer Caín, ¿por qué no lo evita? Ese es el misterio, porque entonces no seríamos hechos a su imagen y semejanza. Dios corre el riesgo, Dios crea en serio un ser que es realmente hecho a su imagen intelectual, de naturaleza racional, libre, llamado a amar. Como Dios es libre, Dios crea seres libres. Es la eterna pregunta, como hemos dicho antes, de por qué la serpiente entra. Dios no quiere marionetas, porque para eso pues ya tenía otras cosas, ¿no? Ya tenía gusanos de seda que hacen su ritual, hacen sus cosas y no deciden. Vosotros sois más grandes que el cosmos. No sé si esto el otro día no lo dije, pero sois más grandes que todas las galaxias. Más perfectas. Sois más perfectos que el universo. El universo no puede pensar que aquí está Jordi o está l'Agnès. Júpiter no sabe que está aquí l'Agnès. Y Júpiter es enorme, ¿no? Nosotros somos los seres intensivamente más perfectos del universo. Somos libres. Y aquí tenemos a Adán y a Eva, con su hijo muerto, pastor bueno, primogénito entre los muertos. Es otra figura de Cristo. ¿Queréis entender esto? Abel es figura. Todo esto son trailers de Jesús, de la Eucaristía. Abel es Abel, pero Abel, la historia que está narrando le trasciende. ¿Quién es ese clavado en la cruz? Bueno, pues el Señor nos lo va dando en episodio. Es un pastor bueno, primogénito entre los muertos, el primero de los muertos. Y su sangre, la sangre de Jesús, es más inocente que la de Abel. Dice el autor de la carta a los Hebreos. Este hombre es inocente, no ha hecho nada malo y ha muerto. Como pasa, como es la verdad del ser humano, es así, no es de otro modo. Y desgraciadamente parece que de momento va a seguir siendo así mucho tiempo. Aquí otra vez está tapado aquí. Otra vez Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y está Caín
acaba de matar a su hermano. Un cuervo no aparece en la Biblia, aparece en el Corán. En el Corán dice que un cuervo se apareció, esto no es en la Biblia, que nadie me lo ponga en el examen ni nada. Un cuervo le dijo a Caín que, bueno, que si quería le enseñaría a esconder el cadáver. En la Biblia no dice esto, en la Biblia dice que Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Solo 2 palabras. No sé. No lo sé. Terrible. No lo sé. Yo no lo sé. Es mentira. No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Guardián es una palabra muy importante. El guardián de Israel es lo mismo que hacía Adán en el jardín. Lo guardaba, lo cuidaba, lo custodiaba. El ángel que estaba en la puerta del jardín custodiando el camino al árbol de la vida, guarda el camino. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, claro que sí, somos los guardianes los unos de los otros. ¿Eres el guardián de vuestros compañeros de clase? Sí, lo sois. Y ellos de ti. Y dijo, Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama, está clamando a mí desde el suelo. La sangre de las víctimas de la guerra, la sangre de las víctimas de la droga, 200.000 el año pasado en Estados Unidos de fentanilo, la sangre de tantos crímenes, clama a Dios, la sangre clama a Dios. Eutanasia, etc. ¿Qué has hecho? La respuesta de Caín es salirse un poco por la tangente, ¿no? Dios le acaba de decir, mira, esto es terrible lo que has hecho, sangre de tu propio hermano. Y Caín responde algo también muy verdadero, muy, muy profundo. Demasiado grande, es mayor, mi culpa y mi castigo. Esto quiere decir, abón quiere decir la culpa y mi castigo. La culpa me corroe, he matado a mi hermano y esa culpa es un castigo. No puedo con ese castigo, no puedo con esa culpa, no puedo levantarlo, no puedo llevarlo. Estos chicos el sábado del cenáculo me explicaban que los primeros 2 meses, más que el síndrome de abstinencia de la droga o más que otras cosas, es el remordimiento del daño que le han hecho a sus padres. O había un chico que ha entrado hace poco, me decía que le estaba vendiendo marihuana a niños de 10 años, de 9 años, y dice que eso no se va. No puedo con esa culpa. Y es verdad, las cosas que hemos hecho mal, ¿quién las va a sacar? ¿Cómo lo sacas eso? Que quieras ignorarlo, vuelve, es un bucle terrible. Mi culpa es demasiado grande, no puedo levantarla. Me chafa, me destruye, Aquí tampoco sale una O, una W y una T. La culpa me destruye. Dice Caín, además, ahora cualquiera que lo sepa me querrá hacer daño, me querrá matar. Sabrán que he matado a mi hermano. Cosa que demuestra que, de alguna manera, había más seres humanos por allí. ¿Vale? En teoría, Adán es una historia que no es una historia, digamos,
Es una historia que es real, todo lo que dice la Biblia es real, pero no es una historia a nuestro modo que va explicando, digamos, cronológicamente, ¿no? Todo lo que explica la Biblia es verdad, pero bueno, de alguna manera había más seres humanos, había más, a lo mejor, otros hijos de Adán y Eva, no se sabe. La cuestión es que Caín es consciente de que si saben lo que he hecho, la gente me querrá hacer daño. Yo soy un monstruo, no puedo llevar mi culpa, soy un monstruo. Y Dios le dice, no, te voy a hacer una señal. Una señal. Una señal es una palabra muy importante, porque siempre una señal va a ser una protección, una alianza. Caín, lo que ha pasado no es lo último que va a pasar. Siempre de un mal, Dios va a sacar algo más grande, más bonito, incluso que si no hubiera pasado ese mal. Es como que no se sabe qué señal es, estaría bien saberlo. Una señal en la frente, no sé. Y Caín es expulsado también hacia el oriente, hacia el este, al país de Nod. Al país de Nod. ¿Qué quiere decir Nod? Nod quiere decir vagabundear, to wander en inglés, quiere decir un camino errante, que es una palabra fenomenal, fantástica, para definir lo que pasa con el pecado. Que pierdes tu camino, pierdes tu ruta, eres un vagabundo. Caín no puede llevar su culpa, se siente un maldito, siente que es un monstruo y se va hacia el oriente, se va hacia al país de Nod. Y esto retenedlo en la memoria, porque Jesús no le hace ascos a Caín. Cuando Jesús se vaya al desierto, ¿vale? Jesús se va hacia el oriente, se va hacia el este, se va hacia el lugar del mal para abrazarlo, para sanarlo, para hacer de la luz, de la oscuridad, traer la luz. En la Biblia no hay gente buena y gente mala, pero el Señor es Señor de todos y el Señor les ama a todos. En ningún lugar dice que Dios dejara de amar a Caín. Al revés, le ha protegido con una señal especial y le va a convertir en un signo de que de todo mal se sale. ¿Vale? Y bueno, y es muy bonito porque vamos a ir viendo este esquema repetidamente. Del caos original hemos subido una montaña. El Edén es una montaña, es un monte, es un jardín, pero a lo mejor tiene que haber recalcado más que es un monte al que se asciende, donde está Dios. Y ahora nos hemos caído por el precipicio y estamos al este, al oriente, donde Caín ha huido y sus descendientes van a edificar las primeras ciudades. Como un intento del hombre extraviado de hacer otro Edén. Bueno, me he caído de la montaña, voy a hacer una montañita aquí a ver qué me sale. Vamos a ir viendo ahora que la situación va a volver al caos primigenio, porque la violencia se va a extender más, hasta que Dios decida hacer un reset con el diluvio. ¿Para qué? Para llevarnos otra vez al monte Ararat, donde el arca quedó en la cima. Esto se repite incluso en autores mucho más modernos, como San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, es todo lo mismo, o como en mi vida, en momentos de monte, en momentos de infierno. Se trata de subir entre todos. Cuando caigamos del arca, pues también los hombres dirán, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, un montecito, vamos a hacer una torre en Babel. No nos sale bien, se cae,
¿eh? Y nuevamente hay un caos. Vendrá Abraham, ya lo veremos, vendrá Moisés y finalmente el templo, y aquí pues falta la cruz, el Calvario. Este es nuestro monte. Misteriosamente este esquema solo se mantiene en el catolicismo. Lo miréis como lo miréis. Hay protestantes que lo están, digamos, intentando cada vez entender más, porque ya lo habéis visto durante la asignatura, este esquema es clarísimo en la Biblia. Al final hay una tienda del encuentro, un templo, un Edén, en el que hay un sacrificio, y en el protestantismo no hay sacrificio, en el judaísmo tampoco hay sacrificio, se acabaron los sacrificios, no hay templo, solo queda templo en el catolicismo. Bueno, voy a ir rápido. Adán y Eva han tenido a Caín, adquirido a Abel efímero, y entonces, ¿qué pasa? Este está muerto, este ha huido, y entonces Dios otorgó otro hijo. Aquí ya no es adquirido, no es que lo compre, no es que ella con sus esfuerzos lo consiga, sino que se les otorga Set, un tercer hijo muy desconocido para gente que no ha oído hablar mucho de la Biblia. ¿Vale? Adán y Eva, atención, no solo tuvieron a Caín y Abel, sino que tuvieron un tercer hijo, y a partir de ese hijo vamos a volver al Edén. Y ese hijo es un don. Por eso se llama Set, porque ha sido otorgado, es un don. Es un don. Gratis. Y mientras Adán y Eva tienen a su tercer hijito y lo cuidan con cariño y amor, pues el mundo va llenándose de mal y de violencia, sobre todo por la descendencia de Caín. ¿Vale? Esto es California. En California no solo hay playas y surf, sino que hay unos montes muy altos que hacen frontera con el estado de Nevada, y hay picos de 5.000 metros, me parece, casi, o 4.000 y pico. Hay un árbol que se llama Matusalén, porque tiene 4.000 años, y había otro más mayor aún, que se llamaba Prometeo, y en 1960 se ve que alguien fue por ahí y lo cortó, y nos hemos quedado sin Prometeo. El árbol más viejo del mundo está por aquí, por California, tiene 4.000, en los Montes Blancos, tiene 4.000 años. Bueno, esto es para poner ambiente a la figura de Matusalén, que hay un dicho que lo habréis oído decir, ¿no? Es más viejo que Matusalén. ¿Por qué se dice esto? Pues porque, fijaos, ¿vale? Adán tuvieron a Set, pero aparecen aquí unas edades, Set, Enos, pues edades muy, muy grandes, ¿no? De gente que tiene, en teoría, 800 años, y el que es mayor, pues es Matusalén, que pues tiene casi 1.000 años. La palabra años en hebreo es shana, y quiere decir repetición, ciclo. No tiene por qué ser un año como el nuestro. A lo mejor son años lunares de 5, o hay varias interpretaciones. No creo que valga mucho la pena entretenerse. Solo el cuadro general. El cuadro general es que las edades van disminuyendo, en general, van bajando. Porque de la perfección original en que todo estaba bien, pues la vida humana se va acortando. Los primeros sucesores de Adán y Eva tienen muchos años, y conforme va avanzando, veis que cada vez la franja va disminuyendo. Y esto no es porque sí, sino que hay un mensaje aquí teológico muy grande, que es que nos apartamos de Dios, e incluso la vida se hace más corta. Empeora incluso la naturaleza. ¿Vale? Bueno, así hasta llegar a
la 10ª generación. Esto también no es porque sí, a lo mejor realmente no fue así, a lo mejor hubo 20 generaciones. La Biblia nos pone a 10 personas porque el autor sagrado así lo ha sentido que tenía que expresarlo. Son 10 generaciones y a la 10ª generación, estos nombres no hace falta sabérselos, alguno de vosotros pues que le guste saber la causa última de las cosas, por ejemplo, 1, 2, 3, la 4ª generación después de Noé es Eber, no tiene ninguna importancia, pero si alguien quiere preguntar, se preguntaba qué quiere decir hebreo, ¿qué es un hebreo? Pues un hebreo es un descendiente de Eber, de este tío de aquí, que era el tataranieto, el hijo del tataranieto de Noé. Hebreo viene de aquí, no tiene más interés, simplemente son nombres, y además esto la Biblia lo pasa muy rápido, simplemente dice los años, están bajando, hasta que llega la 10ª generación, y al 10º le llamaron Noé.